Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a visitar el distrito minero Las Ánimas, cerca de Chañaral, aquí en el desierto Atacama, ubicado en el norte de la región de Atacama. Este distrito histórico se ubica alrededor de 25 kilómetros en distancia de Chañaral. Las Ánimas está en cercanía del distrito minero Los Pozos o Manto Verde. Las Ánimas, en 560 metros de altitud, era un distrito minero de cobre descubierto en 1827 por Diego de Almeida y Onofre Bunster. Aquí existió un pueblo capaz, hasta 3.000 habitantes, unas 21 minas de cobre, una línea férrea a Chañaral, El Salado y después a Diego de Almagro. Hoy día se ve muy bien algunas estructuras de malacates. También los restos de los terraplenes están reconocibles. Lamentablemente, el pueblo quedó completamente borrado. Solamente un campo de fragmentos de vidrios, escombros, artefactos seguido quedó. Aparte de 3 estructuras, una pileta enterrada. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos Las Ánimas, cerca alrededor de 21-25 kilómetros al sureste de Chañaral. Las Ánimas igual era uno de los grandes centros mineros de los siglos pasados. Por ejemplo, aquí el centro de cobre, fuertemente de cobre, actualmente ya hay que decirlo, casi cerrado, casi sin actividades. Algunas personas aisladas nomás están ahí haciendo su ronda. Estamos aquí entre la mina La Paraguaya y La Poderosa en un espectacular malacate, todavía presente aquí encima. Abajo se encontró mejor dicho, el pueblo y la línea férrea que quedó hacia Las Ánimas. Aquí en este sector todavía se ve. Bueno, Las Ánimas se descubrió en 1827 por Onofre Bunster y por Diego de Almeida. Claro, primero, por si acaso, en plata, ¿no? Era un hallazgo de plata, pero claro, rápidamente se entendió que es cobre, par de vetas de cobre, poderosas vetas de cobre de 8 kilómetros de largo, y casi todas estas minas están en este par de vetas asociadas: la Poderosa, la Capitana, la Frontón, la Paraguaya y muchos más. Bueno, aquí en el pueblo después, 1853, llegó aquí hasta el mismo Rodolfo Filippi, para ver la situación acá. Lo encontró excelente. Se construyó el ferrocarril 1869 y este ferrocarril, claro, facilitó bastante el desarrollo de estas minas acá, que ya llegaron a profundidades bastante interesantes o bastante bajas. Bueno, el ferrocarril hasta tenía sus problemas, después algunos años, 7 años casi parado, para reactivarse en 1889. El pueblo, Las Ánimas, tenía en su mejor momento, según las cifras originales oficiales, tenía algunos 730 personas de habitantes. Hoy no se queda nada. Bueno, culpa es por un lado la naturaleza, pero por otro lado también la destrucción de ser humano que ocurrió acá. Las minas tenían una producción bastante interesante en cobre, llegaron a la profundidad de 530 metros. Al final llegaron con 150 metros de profundidad a los sulfuros, y en 500 tanto ahí lo pararon y muchos también quedaron con agua abajo. También hay que mencionar que las leyes aquí de las vetas eran bastante bien
se reporta de más o menos de 100 metros hacia arriba tenían sobre 10% de cobre y 100 metros hacia abajo la ley llegó a 6 a 7% de cobre, que para esta época no era tanto como hasta 1890, 1900 tuvieron que buscar la fundición directa, en realidad 15% era mejor, ¿no? Bueno, pero hoy día, claro, 7-8% sería una cosa importante. Hay que igual indicar que otro empuje llegó aquí en 1909 porque el distrito Los Pozos, hoy día conocemos como Manto Verde, un poco más 20 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros arriba aquí, quedó bastante interesante y se prolongaron la línea férrea aquí de Las Ánimas hacia Manto Verde en esa época Los Pozos. En su mejor momento, aquí eran 21 minas activas. Pérez Rosales y como Filippi ambos lo indicaron que eso es un sector de gran futuro y de gran interés. Junge en los libros de estadísticas de la minería igual lo menciona como poderosa, como interesante. También hay que indicar que, claro, como la mina de cobre tenía una fuerte crisis aquí en 1910, también 1920, también afectó acá, ¿no? Por supuesto. No tanto los pozos. Los pozos tenían algunas ventajas en esta época con la mina Kuruki y otros. Tenía algunas ventajas, pero aquí sí la cosa bajó considerablemente. La línea férrea se quedó abandonada. También hay que indicar que la mina Frontón en otra reportaje o se nombra con su peligrosidad. Se dicen que en la mina Frontón ocurrieron más de 100 accidentes fatales en toda su época, en su casi 70 años de vida, que no es menor tampoco para esta época. Estas cifras hay que verificar si es verdad, pero sale en alguna literatura este dato. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recorrido, veamos el pueblo que se quedó, este famoso Malacate. Ojalá vamos a ver algunos piques, más no se queda acá, las vetas por supuesto, muros, pircas. Como siempre, Malacate y Pique juntos, aquí estamos en la Paraguaya, aquí Malacate y al tiro aquí el Pique. Se ve pero muy bien, estamos justo en la propagación en la veta, la famosa veta de la Paraguaya y del progreso, de la mina Progreso y Paraguaya, y ahí está la propagación. Aquí llegaron a más de 500 metros de profundidad, por eso no vamos a acercarnos más, ¿no? Vamos a hacer un vistazo capaz, ¿no? Lo otro que se ve acá directamente al lado de Malacate, al tiro llama atención que tenemos escoria, mucha escoria acá, ¿no? Claro, aquí este lomo al tiro, sí, ahí está más escoria, aprovecharon para fundir. Aquí tenemos un antiguo horno, los restos mejor dicho, horno bien primitivo, eso sí. Aquí salió la escoria histórica, digamos, de la mina poderosa o paraguaya, ¿no? Como ya indicado, aquí está, claro, como hay viento acá, conviene para hacer este tipo de estructuras, los hornos acá y directamente al lado del Malacate. Ya, vamos a ver, por lo menos algo ya pusieron para recordar, ¿no? Algunas fotos no tan existe aquí, ¿no? Dice 3.500 personas, en algunas estadísticas son 800, claro, 3.000 podría ser, era bien importante. Por lo menos algunos ladrillos
recuerdan este pueblo. Unos últimos relictos casi que se queda aquí del pueblo. Una de las razones son los aluviones aquí. Aquí son claros, sí son fuertes. Aquí estamos en Las Ánimas, en realidad casi en la estación de Las Ánimas. Aquí detrás mío era la estación, estamos en la línea férrea Chañaral-Las Ánimas, cerca de 30 kilómetros en distancia de Chañaral al su punto final por un momento. Bueno, aquí este sistema, Las Ánimas, Chañaral, El Salado, después Pueblo Hundido, después 1928 a Potrerillos, era uno de los grandes sistemas de ferrocarril aquí de Atacama. Las Ánimas se construyó esta línea 1869 y quedó par de años sin uso, 1883, 89 por ahí, y después, claro, lo ocuparon para transporte de mineral. Este sistema tenía casi 200 kilómetros en total, de mejor forma, capaz nunca junto, de Potrerillos a Inca de Oro, a Diego de Almagro, Chañaral, Barquito y aquí Las Ánimas. También interesante es que esta línea tenía una trocha de 1067 milímetros. Una trocha común en Sudáfrica, en otras partes del mundo, sí, pero claro, no tan común tampoco. Aquí en el norte era mala trocha. En esta época, Stevenson, 1435 milímetros, o la trocha métrica, o trochas mineras de 760 milímetros. Bien, hay que indicar que en 1909 esta línea se prolongó hacia Los Pozos. Los Pozos, hoy día Manto Verde, algunos kilómetros más, con un precioso túnel ahí en el medio. Aquí estamos en la estación Las Ánimas y se nota bastante bien los dos tipos, los dos sistemas ferrocarriles. Aquí llegó el ferrocarril Chañaral Las Ánimas y ahí arriba sale el terraplén de Los Pozos, Ánimas Pozos. Extrañamente tienen diferentes alturas. Bueno, se nota aquí igual los durmientes todavía. 2 vías tenían acá. Claro, era por mucho tiempo, de 1869 hasta su fin, año 20, 10, 20, con interrupciones. Era el fin de aquí, 1909, hicieron otra línea que parece
capaz, aislada, como tiene su propio, bueno, terraplén. Y aquí vuelta la antigua línea. Esta línea acá, estamos aquí decía también en 620 metros de altitud, ¿no? Y esta línea era claro importante para la minería, importante para este distrito minero, las ánimas, distrito minero, importante el Salado y después llegó Almagro o Pueblo Hundido, como se llamó el sector. Las minas ahí arriba, Carmen, las minas aquí, claro, Frontón, Poderosa, el Progreso y Paraguaya, ¿no? Este mina muy importante, aunque este ferrocarril no siempre tenía económicamente buenos momentos. Claro, eso en realidad se cambió con la mina Potros Ríos, 1928, por lo menos los ramales de Chañaral hacia El Salado y Diego de Almagro hasta Potros Ríos se renovaron, digamos, cambiaron la trocha métrica. Y ahí sí la línea tenía nuevamente un nuevo renacimiento. Hasta hoy está funcionando esta línea y claro, por la mina grande en esta época, por Ríos y ahora por la fundición y por otras actividades mineras grandes en un momento. El Salvador principalmente. Bien, este ramal se quedó obsoleto porque ya aquí no hay más minería, aquí no hay actividades, todo quedó en historia, más encima aquí el problema son los aluviones un poco en esta quebrada, pero todavía en este sector se ve bastante bien este terraplén. Ahí llegamos, ferrocarril, Ánimas, Los Pozos y claro, el túnel. Aquí estoy encima del terraplén de la línea Ánimas Pozos. Aquí esta línea fue construido en 1909, claro, al sector minero, Los Pozos, hoy día Manto Verde, por ahí, ¿no? Y tenían una conexión de ferrocarril al fondo de Chañaral hacia Ánimas, y de Ánimas lo prolongaron 1909 hacia aquí. Un terraplén muy lindo, muy bonito, muy bien hecho, digamos, ¿no? Aquí se ve, estamos aquí casi llegando a Manto Verde en este sector y ahí se ve. Y claro, lo más bonito es, ahí vamos, el túnel, ¿no? Hay un túnel pequeño aquí, aparte de los ferrocarriles de Potros Ríos, y al límite sur también hay algunos túneles, no hay muchos, ¿no? Pero aquí tenemos un túnel ya, digamos, abandonado, eso sí, ¿no? Túnel curvado. Ok, no se adapta un poquito. Con portales, con todo, realmente un túnel bien hecho, bien alto, bueno, en las rocas naturales, pero con portales, con todo. Ahí estamos saliendo a la otra boca. Estamos caminando desde el sur hacia el norte. Hacia Chañaral al fondo. Un poquito problemas con la geomecánica. Bueno, pasa. Ahí estamos. Ahí está el portal. Ok, eso
era el túnel aquí en Los Pozos Ánimas, excelente ejemplo de la construcción ferrocarril de las líneas Ánimas aquí en 1909. Ahí nos vamos, chao. Chao amigos del Río Virtual 2.cl. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.